A 2 días de cumplirse un mes de la tragedia aérea del Chapecoense, el director de la Aeronáutica Civil Colombiana entregó un informe preliminar sobre el siniestro. El funcionario confirmó que el plan de vuelo establecido no se cumplió a cabalidad y que la aeronave no estaba certificada. Sin embargo, se le dio la autorización en el aeropuerto Viru Viru de Bolivia. Además, cuestionó a las autoridades bolivianas por interferir en la recabación de datos para la investigación. Según el informe, el avión de la MIA tenía combustible limitado y exceso de peso. Además, el piloto y copiloto estaban conscientes de que la gasolina que tenían no era adecuada ni suficiente. Estamos en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora en Bogotá a nuestra periodista Lidis Ribón. Una muy buena tarde, Lidis. ¿Y qué más ha trascendido de este informe? Adelante. Laura, Andrea, muy buenas tardes. Como ustedes lo mencionaron, en el informe preliminar se destaca que el avión salió con el máximo de combustible, lo cual significaba que no le alcanzaba para llegar hasta su final, que era el aeropuerto de Río Negro. También señala que debían salir con 41.000 kilogramos y salieron con mucho más del peso establecido. Y esta certificación la da la autoridad de matrícula de la aeronave. En este plan de vuelo fue descrita esa certificación, esta autorización, lo cual al verificar in situ podemos comprobar que no estaba certificada ni estaba aprobada para volar este tipo de vuelo A300. ¿Y qué da esto? Para poder volar a los niveles 290 o superiores, la aeronave requiere de una serie de equipos los cuales garantizan que va a mantener un nivel de vuelo y la comunicación en su integridad, lo mismo que el entrenamiento de las tripulaciones. Esto no estaba certificado, de que la aeronave fue tanqueada en su totalidad, en su máxima capacidad de combustible, 9.300 kilos. Para un peso total de 41.610, era lo máximo que estaba contemplado de acuerdo a los manuales técnicos de la Armada. Sí. Sin embargo, al realizar una evidencia de todo el equipaje que fue realizado inicialmente en un vuelo desde Sao Paulo hasta Santa Cruz de la empresa BOA, establece que el peso total de los pasajeros y tripulantes era de 1.036 kilos. Lo cual, sumado al combustible y a todos los demás factores de peso, contenían un peso superior al permitido por manuales, lo cual es otro hallazgo que encontramos dentro de la investigación del despacho de la aeronave. Sí. Otro de los errores en este plan de vuelo es que nunca se incluyó un aeropuerto alterno y a pesar, como les comenté anteriormente, que tenían el combustible al máximo, este combustible no les alcanzaba para llegar, no contaba, digamos que con la capacidad del avión. También se ha advertido en esta investigación que han tenido poca colaboración de las autoridades aeronáuticas de Bolivia. La administradora de aeropuertos y servicios auxiliares de la navegación aérea no permitió que los investigadores accediéramos al despacho ni a las comunicaciones iniciales de la aeronave. Por lo tanto, las comunicaciones que vamos a poder observar son basadas en el voice recorder de la aeronave. Esto hace que la investigación requiera de que esta entidad boliviana dé las facilidades a los investigadores para poder completar el informe final que se dará en los próximos meses. Al final de toda esta investigación se sabrá qué multas o qué sanciones recaerán sobre la aerolínea Lamia. Desde el occidente de Bogotá, Lidis Ribón Island, Noticias RCN. Les saluda Berta Ramos. Tenemos la noticia más destacada ahora y viene en Colombia. Las autoridades de Aerocivil han presentado los informes sobre la investigación preliminar del accidente Lamia el pasado 28 de noviembre. Tenemos a Fernando Ramos desde Bogotá, Colombia. ¿Qué tal, Berta? Así es, las dos principales conclusiones de esta investigación preliminar. El accidente del avión de Lamia, en el que fallecieron 71 ocupantes y 6 más sobrevivieron,
se pudo haber evitado con una decisión responsable de reabastecimiento de combustible por parte de la tripulación, lo cual no se hizo ni en Leticia, Amazonas, ni en Bogotá antes de aproximarse al aeropuerto de Río Negro, su destino final. Y lo otro es la consecuencia de múltiples fallas en el control de la salida del plan de vuelo, en la omisión de información importante y una revelación que es trascendental en esta investigación. Los 23 investigadores de los que hace parte una comisión de la Aeronáutica Civil Colombiana determinó que minutos antes de reportar la emergencia el avión empezó a perder sus motores, lo cual hizo imposible que continuara su aeronavegabilidad hacia el aeropuerto de Río Negro. Berta. Muchas gracias, Fernando. Los vamos a mantener informados con las reacciones a este informe de las diferentes autoridades de los gobiernos involucrados en este accidente. Presentaron el informe preliminar y detallado de la investigación del avión de Lamia siniestrado cerca de Medellín, en Colombia, en donde fallecieron 71 personas y solo 6 sobrevivieron. Durante el informe se presentaron grabaciones de voces del piloto y copiloto, así como con la torre de control. También informan de presuntas irregularidades antes y durante el vuelo. Fernando Ramos nos acompaña vía telefónica desde Colombia con más detalles. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal, María Alejandra? Un placer saludarte. Pues ya fue entregado este informe preliminar luego de 28 días del accidente de la aeronave de la empresa Lamia boliviana de matrícula CP 2933 y varias conclusiones importantes en este informe, María Alejandra. La primera es que fue una cadena de errores, una sucesión de omisiones, de información, de falta de control antes de la salida del avión y también de la falta de combustible de la aeronave. No se tomaron las medidas preventivas como reabastecer de combustible al avión, ni en la localidad de Leticia, en el Amazonas, como inicialmente había previsto la tripulación, y tampoco en Bogotá, antes de llegar en su aproximación hacia el aeropuerto de Río Negro, cerca a la ciudad de Medellín, el pasado 28 de noviembre, cuando ocurrió este fatídico accidente contra el Cerro Gordo, en el que murieron 71 de sus ocupantes y 6 personas sobrevivieron. Hay que decir que esta investigación la realizaron 23 personas, 10 de ellas eran colombianos, encabezados por el coronel Freddy Bonilla de la Aeronáutica Civil, y determinaron que se presentaron múltiples fallas. Una de las más importantes, de los más importantes hallazgos, María Alejandra, es que el avión no reportó la emergencia aún y cuando ya había perdido a 2 de sus motores y nunca reportó esto a la torre de control. Escuchemos a partes de la declaración de la Aeronáutica Civil colombiana sobre esta investigación. El vuelo estaba contemplado que hiciera una parada técnica para reabastecimiento de combustible en el aeropuerto de Cobija, el cual serviría de punto inicial para el desplazamiento hacia Medellín. Esto no fue realizado y la autoridad, la entidad de aeropuertos, Administración de Aeropuertos y Servicio de Navegación permitió que la aeronave Lamia RJ-85 volara directamente desde el aeropuerto de Virubiru hacia el aeropuerto de Río Negro. Esto significa que las autorizaciones dadas por la autoridad, tanto boliviana como colombiana, no fueron cumplidas en cuanto a su descripción de su plan de vuelo. Hay que decir, María Alejandra, que el avión de Lamia, y esto lo concluye preliminarmente esta investigación, no estaba certificado para operar ese vuelo, ese fatídico vuelo, y aún así fue autorizado para transportar al equipo brasilero chapecoense, a sus directivas y a varios periodistas que desafortunadamente murieron en este accidente. También se encontraron irregularidades en el peso del avión. Al parecer había despegado con 500 kilos más de lo previsto. Todo esto va a estar en investigación. La aeronáutica también ha dicho que la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Bolivia
no dispuso ni suministró información solicitada por los investigadores y por eso están pidiendo a ese país que haya más colaboración para hacer ya el reporte final, que seguramente se va a conocer en pocos meses, pero la conclusión principal es que el avión no tenía el combustible suficiente, que no hizo las paradas necesarias para reabastecerse y que además omitieron información importante antes de declararse en emergencia, lo que finalmente produjo esta tragedia, María Alejandra. El informe además fue muy detallado, hablando inclusive cómo ese plan de vuelo sí había sido firmado, pero no tenía el nombre de la persona que firmó ese plan de vuelo y que autorizó además el combustible, que era justamente el de autonomía, la misma cantidad de ese recorrido al aeropuerto. Increíble que haya pasado todo esto, Fernando, pero sobre todo porque se ve una cantidad de errores, o por lo menos esto es lo que dice este informe, desde ese plan de vuelo y luego, por supuesto, por el capitán presentaron las voces de la conversación, inclusive de piloto y copiloto, calculando y recalculando justamente la cantidad de combustible que tenía este avión. Pero te pregunto, Fernando, ¿se habló de algún tipo de responsabilidad de alguien, aparte, por supuesto, de este pedido que le hicieron las autoridades de aeronáutica de Colombia a Bolivia para poder tener un poco más de acceso a la información? María Alejandra, no se habla aún de responsabilidades porque, como entenderás, este es un informe preliminar, el informe obligado que tiene que hacer la autoridad del país donde se produce el accidente, y debe ser antes de 30 días, en este caso fue en 28 días, pero el informe final, que deberá ser entregado en pocos meses porque esta investigación está muy avanzada, existen las cajas negras, los registros de voz y de datos, pues tendrán que establecer exactamente de quién fue la culpa o de quiénes, porque en esta cadena de errores se supone que hay varias personas que son responsables de lo ocurrido. Lo más triste y lo más trágico, María Alejandra, es que por lo que uno puede ver en este informe, era una tragedia que se pudo haber evitado tomando las decisiones correctas y responsables para reabastecer el avión, ya después de que lo habían dejado salir de forma irresponsable, y nunca se tomaron esas decisiones a tiempo. Hubiera sido necesario reabastecerlo porque iba con la cantidad justa, menos de lo justo, para poder llegar a Río Negro, en Antioquia, y de hecho el avión se estrelló a muy pocas millas del objetivo final, que era esta pista en donde finalmente ocurrió esa tragedia, María Alejandra. De hecho, siguiendo la reglamentación correspondiente, se hubiese podido evitar la pérdida humana. 71 personas que fallecieron, 71 familias que están hoy todavía de luto llorando a sus seres queridos y 6 personas a quienes les cambió la vida para siempre. Fernando, muchísimas gracias. Videos y noticias del mundo. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook.